Bienvenidos a este 10º ya desayuno de legales del año. Muchas gracias por venir un 22 de diciembre que quisimos hacer esto, pero sí nos parecía un tema hiper importante y no quería que se termine el año sin poder hacerlo. Y en este caso vamos a hablar de Travel Rule y sanciones. Y para eso la tengo a Pamela Clegg, que ella trabaja en Inca, es jefa de crecimiento estratégico en Inca Digital. Ahora vamos a hablar un poco más sobre a qué se dedican. Lo tengo a Alfonso Martel, que es de Roxxon. También es jefe de cumplimiento y legales. También lo tengo a Seba Cordero, que él es economista, él es de la casa. Es Bitcoiner y está mucho con las charlas de 0 a 100. Ahora vamos a ir contando de qué se trata y bueno, vamos a ir hablando de estos temas. Así que bueno, le doy la palabra primero a Pamela para que nos cuente de qué se trata Inca Digital y qué es lo que hace. Y después vamos con Alfonso y Seba, ¿les parece? Perfecto. Muy bien, pues buen día a todos. Un gusto estar aquí. Bueno, el último evento del año, ¿no? Pues yo soy Pamela Clegg, jefa de crecimiento estratégico para Inca Digital. Nosotros ayudamos a agencias públicas y al sector financiero, bancos, exchange, los demás, a básicamente convertir datos blockchain en inteligencia accionable. Entonces, eso para promocionar todas las investigaciones, el conocimiento del sector y entender un poco del mercado y cómo está trabajando, actuando un token o un coin o una entidad en la industria. Bueno, Alfonso, contanos Roxanne. Dale, bueno, ¿qué tal? Primero de todo, gracias Gaby y la ONG por invitarme y gracias a todos que están acá, como decía Gaby, un 22 de diciembre acá. Rapidito, ¿qué es Roxxon? Roxxon buscamos ser la primer bolsa de valores denominada en Bitcoin, lo que se llama Bitcoin Capital Markets. Entonces, para explicárselos de una manera sencilla, seguro que si están acá, o sea, en algo de cripto están metidos, y van a haber escuchado de las Bitcoin Treasuries, tipo MicroStrategy, ¿no? Que son aquellas compañías que emiten acciones para tener su balance en Bitcoin. Ya hay muchas empresas que tienen al menos una parte del balance en Bitcoin, incluso Mercado Libre tiene una posición bastante grande. Dicho eso, nosotros qué es lo que buscamos ser es como la evolución natural de todo lo que fue pasando en los mercados de capitales a lo largo de la historia. Los mercados de capitales, las bolsas, las más importantes, siempre suelen estar donde está la moneda más fuerte. Entonces pasaron de Ámsterdam a Londres y de Londres a Nueva York, esto en un periodo de 400 años más o menos. Nosotros creemos firmemente que el Bitcoin es la moneda del futuro, o al menos una de las más importantes, y Bitcoin hoy por hoy no tiene una bolsa. Y eso es lo que intentamos hacer, el lugar donde las empresas van a poder hacer una emisión de acciones denominada en Bitcoin. En vez de que diga, no sé, una acción de Roxxon X dólares, va a decir X satoshis. Ahí, cortito. Bueno, buenísimo, hiper interesante. Seba, ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo andan? Bueno, gracias Gaby por la invitación y digo, parte de la casa acá de la ONG Bitcoin Argentina. Y, y llego a este espacio, desde tres capas, si se quiere, desde la economía, mi lado de académico, investigador, desde el lado de integración regional y mercados, desde las finanzas corporativas, cuando hay que cumplir en la práctica, incluso cuando no sos sujeto obligado. Y después, bueno, desde el lado de regulación tecnológico, al lado de activos digitales. Y además, bueno, desde Bitcoin, también el punto de partida es defender la autocustodia, eh, ¿sí? Y evitar que el cumplimiento termine castigando al usuario honesto o empujando actividades a mercados no regulados que es por puro costo o fricción. Entonces, como también un poco vengo de distintas aristas, como para traer otra visión. Sí, bueno, súper, cortito y al pie. súper interesante, por eso vemos que tenemos speaker de lujo realmente hoy. Y vamos a empezar como el tema del desayuno es Travel Rule y sanciones. Para que todos estemos en la línea, en la misma línea, y quién lo quiere arrancar, ¿qué es Travel Rule? Empecemos por el principio.
¿Nadie? ¿Qué? Chicos. Bueno, Pamela, vos. Bueno, en términos más sencillos, el Travel Rule dice que cuando uno envía una transacción de una entidad, que digamos una- un exchange a otro exchange, que se tiene que acompañar la transacción, toda la información del quien envía y quien recibe esa transacción. Entonces, es básicamente lo que tenemos para las transferencias bancarias en el mundo tradicional, que hay que acompañar el nombre, fecha de nacimiento, una dirección, o sea, información así, información básica de la persona que envía y la persona que recibe para que ambos, o sea, la entidad que envía y la entidad que recibe pueden hacer todas las revisiones que hay que hacer. Y ellos pueden investigar y llevar a cabo cualquier investigación o revisión de sanciones y todo eso que se debe acompañar a una transacción. Eso es lo más sencillo que yo puedo explicarlo. Alfonso, ¿querés agregar algo? No, no, o sea, me parece que la explicación estuvo súper clara. Capaz acá aclararles, chicos, y que también está, o sea, está relacionado con el motivo de la jornada, ¿qué son las sanciones? Acá, sobre todo para los que laburan en equipos de lavado de KYC, esto seguro lo tienen claro, vieron el onboarding o en algún momento a lo largo de la vida del cliente, que de repente tenemos un hit, digamos, contra listas con la persona, pero yo tengo la impresión, viste, de que muchas veces no nos preguntamos qué es esto de sanciones, sino que se vuelve algo medio automático. Para darles una explicación rapidita de qué son las sanciones son acciones y disposiciones que puedan ser países u organismos contra una multiplicidad de entidades, que pueden ser países, organizaciones, barcos, aviones, un montón de cosas. Ahora, ¿qué es lo que buscan? Sí, las sanciones en términos generales, sí, es el acto que se sienta en el medio entre mandarle un diplomático, no sé, a otro país y mandarle un misil. Por ejemplo, cuando empieza toda la situación de Rusia y Ucrania, la Unión Europea como bloque dispone sanciones contra Rusia en motivos económicos. Pueden ser económicos, pueden ser de movimiento, puede ser un montón de cosas, ¿no? Y siempre va a depender cuál es el objetivo de las sanciones, quién las está emitiendo. Por ejemplo, no sé, la Unión Europea cuando emite sanciones, uno de los motivos por los que puede emitir es porque quiere cuidar la integridad del espacio económico europeo. Mm. ONU, por lo general, es cuestiones relacionadas al financiamiento del terrorismo, al terrorismo o al financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Y así como una infinidad eh, de cositas. Última aclaración que les digo es que en julio de este año se definieron cambios en la recomendación de 16, que es la de Travel Rule, sobre todo para entidades financieras. Esto corre un poco de cripto. Cositas importantes a tener en cuenta. Las sanciones originariamente están muy relacionadas con el financiamiento del terrorismo y con el financiamiento de la proliferación. E incluso en el Gafi arrancan después del suceso de las Torres Gemelas. Sí, cuando salen las 7 recomendaciones especiales. Eh, Hoy por hoy, esto está dando un montón. Ahora está metido cibercriminalidad, están metidos otras esferas que no van específicamente a sanciones. Este es un camino muy nuevo que se está gestando y se va a seguir desarrollando. Y lo que es cripto, en este plenario, lo que dice el Gafi es, che, esto cambia la recomendación 16. En lo que es cripto, la parte de Travel Rule que aplica es la recomendación 15. La recomendación 15, que es la de cripto, hace una referencia a la recomendación 16. Todavía vamos a ver cómo estos cambios se van a ajustar en este mundo. Entonces, cripto quedó ahora con una mini definición. Eso cortito. Va, no fue tan corto, perdón. No, estuvo muy bien. Es complejo de explicar. Y ahí, Seba, Bien. ¿querés contar un poco cómo se relaciona con el KYT también todo esto? Sí, sí, un poco digo, volviendo digo, por los puntos, eh, acá la cuestión de Travel Rule digo, tiene que ver con enviar este mensaje entre lo que sería una entidad y la otra entidad, digo, los sujetos obligados, y tiene que ver que ese mensaje que envíe manda información del originante y el beneficiario, ¿no? De la transferencia, del pago, de la transacción.
en este ecosistema de activos digitales, digo, toda esa información va en una capa paralela a la que se utiliza para realizar el pago. Entonces, yo estamos hablando que no trabaja sobre el protocolo base de la red. Digo, a nivel tecnológico, el pago se hace, la transferencia se hace igual, aunque no haya mensaje entre las entidades, a diferencia del sistema tradicional, donde un banco, cuando se hace una transacción de un banco a otro, necesariamente para que haya una transacción tienen que hablarse y comunicarse entre ellos, decirle, bueno, Sebastián está enviando a Alfonso, Alfonso, acreditarle en la cuenta de Alfonso el dinero, y a Sebastián se lo debito acá de mi lado. Entonces después entre los bancos se arreglan. En este mundo, una entidad, digo, cuando carga la transacción, la carga a la red, y la red se encarga de hacer un cambio de estado en esta base de datos, digo, distribuida, y después la otra dice, toma nota de que, mira, hubo un cambio de estado en la base de datos, y por ese cambio en la base de datos, le tengo que, digo, automáticamente se le va a asignar a mi cliente al cual le asigné una dirección. Entonces, esta realidad diferente entre los dos puntos hace que la travel rule termine siendo una capa extra que le agrega, digo, es una cuestión de cumplimiento para cada la entidad, para cumplir con la regla, digo, pero que en esencia el origen no tiene que ver con la operatoria, no tiene que ver con la raíz de la operación que se realiza. Esto para entender un poco, digo, la cuestión de travel rule. Y acá las sanciones vienen con los bloqueos, y vienen con los bloqueos a estas direcciones. Entonces, cuando una entidad le asigna, digo, es un cambio de estado, es decir, bueno, el dueño es esta dirección que tengo de este cliente mío, este es el dueño y el propietario, entonces a partir de ahora va a cambiar el estado en la base de datos y va a ser este el nuevo propietario, que no sabemos si es otra entidad o el usuario lo tiene en autocustodia, el destinatario, ¿no? El beneficiario. A priori tampoco sabemos si es la misma persona o no. Entonces, ahí es donde quien hace el envío de la transacción, tío, puede ser el que registre quién va a ser el beneficiario y quién va a ser, digo, y obviamente conoce al originante, ¿no? A quien origina el pago. Entonces, en esta dinámica, digo, quien recibe el pago no sabe de dónde viene, porque simplemente sabe que hay una dirección que es la que cambió el estado en la red y es la que le asignó la propiedad ahora a mi usuario. Entonces, ahora nos paramos del otro lado y ahí es donde empieza a aparecer el esquema este, tanto de sanciones como de las listas bloqueadas, es decir, bueno, estas direcciones tienen una conducta indeseada en el mercado, suelen tener operaciones riesgosas, entonces, por lo tanto, quien opere con estas direcciones, digo, es sujeto de sanciones porque, hey, estás vinculándote con alguien que está financiando el terrorismo o con alguien que usualmente, digo, no sé, narcotráfico y otros delitos. Entonces acá donde vienen los protocolos, donde la actuación de las entidades, los sujetos obligados, tiene que ver con, bueno, filtrar un poco y poner como en cuarentena, por así decirlo, estos pagos, decir, bueno, esta dirección está bien, es tuya, y recibiste un pago de esta otra dirección, que esta otra sí está sancionada, entonces eh, vamos a aplicar el protocolo, por cuidado, vamos a dejarlo en stand-by, vamos a analizar la situación, y ahí es donde viene el equipo de cumplimiento dentro de la entidad donde va a revisar esa situación. Lo mismo a la inversa. Si va a enviar una dirección que está en listas de sanciones, va a revisar y decir, bueno, a ver, ¿querés enviar a esta dirección? Digo, ¿cuál es el criterio ahí? Va a venir, depende el equipo de cumplimiento, un análisis basado en riesgo, de decir, bueno, ¿estamos dispuestos o no a asumir este riesgo? Todo esto con todos los problemas que puede implicar, digo, porque digo, el costo de equivocarse puede ser enorme en este mundo. Entonces, digo, exigir y empujar al sobrecumplimiento, por un lado, puede llevar al de-risking, ¿no? Como terminar cortando relaciones. ¿No? Ahí digo, FAQ, incluso la guía explica, ¿no? Explicita, ¿no? Para el cumplimiento en la industria de moneda virtual y es bastante, pero a veces esto lo tiene en cuenta también, Gafi tiene en cuenta que digo, se pueden llegar a dar lugar a estas cosas, por eso digo, es muy difícil mantener ese equilibrio, esa línea. Entonces, digo, hay desafíos, tanto tecnológicos, de coordinación global, coordinación, tienes aspectos económicos. Entonces, digo, la tecnología blockchain no es Swift. Digo, creo que es el principal punto. Y acá el hecho de, bueno, vamos a empezar a la parte de implementarlo, pero vamos digo, para más adelante, digo, así. Te dejo ahí seguir haciendo preguntitas.
No, bueno, ahí justo me diste el pie para lo que sigue, que es como, bueno, ¿y cuáles son los principales desafíos, ¿no? que pueden enfrentar una PCAB en Argentina, PCA de allá, Exchange, como cada uno, depende en qué país esté, quiera llamarlo, ¿no? Para implementar esta Travel Rule. Y ahí tiro una, y es, ok, yo tengo una cuenta en un Exchange y lo llevo a una billetera autocustodiada. ¿Y a quién le informo? Y se los tiro. Y- Bueno, si quieren la agarro yo y Gaby, empecé a tirarnos nombres porque si no me parece nos vamos a quedar todo el tiempo Sí, sí, callados. los voy a acusar directamente. Sí, buscanos. Em, Nada, me quedo únicamente en esta parte de la pregunta, o sea, qué pasa con un auto custodiado, porque en verdad desafíos tenemos por todos lados y también va a cambiar dependiendo mucho de nuestro, o sea, de negocios. Pero bueno, básicamente lo que pasa con una autocustodiada es que en la guía del 2021 acerca de la industria, el GAFI dice, che, muchachos, Travel Rule para cripto también aplica a las autocustodiadas, lo cual es un cambio enorme frente a lo que pasa con el dinero fiat, porque no, o sea, en el mundo fiat, o sea, cuando nosotros tenemos la plata en papel, que sería un poco la analogía a autocustodia, no tenemos que cumplir con esto, pero sí tenemos que cumplirlo cuando se va a autocustodiadas. Se tomaron cuatro visiones diferentes, ¿sí? Y cuando digo cuatro visiones diferentes, estoy hablando que diferentes países que esto lo llegaron a regular, porque no todos los países lo llegaron a regular con tanto detalle, eh, daban diferentes opciones que hacer con las self-custodial. Hubo países que lo prohibieron, por ejemplo, che, acá en mi país no le podés mandar los self-custodials. Hubo países que pidieron una prueba, que te va a decir algún tipo de prueba en blockchain, tipo un Satoshi test o algo. Hubo otros países que lo que pedían era información declarativa del tipo del cliente. Che, vos vas a mandar a esta, que es una self-custodial. No, el ejemplo era con una transacción que entraba o con una que salía, Gaby. Puede ser con ambas, pero lo pensé en Bueno, una que salía como ejemplo, lo pensé en una que salía. dale, bueno, yo O contesté sea, el de yo una que compro salía, pero fondos y me los transfiero a mi autocustodia. Y aparte, digo, bueno, compro fondos, a veces uno dice, compro en un PSAB porque la plata está en blanco, o sea, no la tengo por qué no comprar en blanco. Y yo me aseguro también que esos fondos están limpios. Ahora vamos a ir un poco con eso también. Y entonces digo, bueno, pero lo quiero resguardar yo. En Argentina tuvimos el ok. correcto, entonces hay gente que dice, prefiero tenerlo yo. Bueno, nada, entonces nos lo sacamos, como bien dice Gaby, esto funciona bastante similar, ahí va a ser declarativo, el exchange nos va a tener que decir, che, pasame los datos, y después para mí lo que fue el modelo más avanzado de todos, que era el que había decidido la WIF de Inglaterra, que era básicamente, che, pegale un KYT, sí, fíjate qué onda, el riesgo de la operación, sumado a los datos que tiene el cliente, y aplica un enfoque basado en riesgos. Si vos ves que es una transacción de alto riesgo, pedí todos los datos y no. Y esto hay que sumarle que ahí está la diferencia sobre si el país aplica el umbral de mínimos, que son $1.000, donde puedes pedir menos data o pedir más. Si no la aplica, hay un montón de condimentos. Como pensamiento, yo venía pensando mucho que como era un sistema que estaba bien pensado en la prevención de la evasión de sanciones, sí, el sistema de Inglaterra hacía hoy por hoy las herramientas de KYT traducen un poco eso. Funcionan, las herramientas de KYT terminan siendo grandes sistemas de screening de sanciones. Nada más que en vez de sanciones, es screening de listas que ellos hacen. Che, le pegan lista OFAC, tipo, bueno, esta, no sé, está sancionada por OFAC. Ahora ellos arman un listado interno donde dicen, che, esa es scam, esa es, no sé, venta de drogas, que qué sé yo. Y nada, se generan los mismos sistemas de atribuciones. Entonces, para mí antes, si lo pensamos únicamente desde el verdadero objetivo de la Travel Rule, que era evitar la evasión de sanciones, no era necesario, como en el viejo sistema, mandar el nombre de la persona más algún otro dato para hacer un confronte, sino únicamente entender la atribución de la billetera. Ahora, con estos cambios que si una Travel Rule es difícil decirlo, porque cuando estamos hablando sí de cibercriminalidad, más allá que
estas herramientas hacen atribuciones de scam, por ejemplo, el nombre de la persona es una herramienta que como investigador me resulta muy importante. Pero bueno, como decía Gafi, che, estos cambios son para la 16, lo que es Exchange va por la 15 y eso todavía no lo toqué, así que va a haber, para poder ver qué pasa con esta postura que les menciono, habría que ver qué es lo que pasa con el Gafi, que eso lo está trabajando el grupo Cripto, que creo que son 8 países, una cosita así, ¿no? Así como... Sí, y ahí paso a Pamela y a ver un poco que nos cuentes a ver qué pensás vos de cómo influye como esta Travel Rule en la eficacia de las investigaciones, ¿no? Financieras, en caso de lavado, de financiamiento, de estas cosas que mencionó recién Claro. Alfonso. Claro, pues es súper importante, de hecho, porque mira, cuando nosotros estamos haciendo análisis de blockchain, estamos viendo una transacción nomás. En realidad, lo que nosotros queremos como investigadores o jefa de cumplimiento, lo que sea, es poder encontrar las redes, ¿no? De crimen financiero, lo que sea. Entonces, no queremos solo una transacción resaltada, queremos buscar cómo hay conexión, queremos hacer el mapeo de las relaciones que existen. Y lo que nos da Travo es que nos da más puntos de anclaje. O sea, cuanto más nombre o cuentas o identificadores, lo que sea, que tengamos, pues mejor podemos enfocar nuestras investigaciones y igual podemos hacer mejores informes para las autoridades legales. Y eso también es muy importante. Yo sé que puede sonar un poco de Big Brother, lo que sea, ¿no? Pero también eso nos ayuda a evitar los positivos falsos. Entonces, yo no quiero enviar o congelar fondos con muy poca información o con algunas dudas que se puede tener. Mejor que tengamos más información. Y una cosa que dijo Seba, que es muy importante cuando dijo que cometer error se puede tener, bueno, grandes implicaciones, ¿no? Para unos. Es que, miren, nosotros siempre hablamos y resaltamos que todo ese mundo de cripto tiene como un enfoque muy público, ¿no? Siempre hablamos de lo bueno de que es que todas los blockchains son públicos y todo eso, que toda la información se puede ver y podemos revisar las transacciones y todo eso, pero mira, también pueden ser públicos los errores. O sea, o sea, cuando una entidad no hace lo que debe hacer, ¿no? Nosotros lo hemos visto con Binance, lo hemos visto con Tether, o sea, lo hemos visto con grandes entidades, igual que los pequeños, que varios de ellos pues ya no existen, pero eso hay que tomar en cuenta. Y además de eso, queremos, o sea, yo quería resaltar que como los que trabajan en la industria saben, otra cosa del Travel Rule es que nosotros hacemos mucha trazabilidad. O sea, hay ya un montón de herramientas, además de las típicas, tenemos un montón de información, incluso de fuentes abiertas, o sea, herramientas gratis. Pues mucha trazabilidad técnica, pero poca atribución humana. Y eso es lo que nos da el Travel Rule. Entonces, es importante pensar en eso, aunque puede haber bastante resistencia al travel rule, yo lo entiendo 100%, pero igual hay que ver el lado positivo, ¿no? Y ahí paso a Seba, que es nuestro economista del grupo, para preguntarle, bueno, ¿y cómo impacta esta opción de Travel Rule en las decisiones económicas, ¿no? De las plataformas y en la confianza del mercado? Sí, a ver, sí. Desde el punto de vista económico, digo, esto un poco digo, en línea con lo que decía previamente, digo, si bien no es necesario para una entidad digo, que exista esta información que sea revelada de otra entidad, de una entidad a otra, digo, las operaciones se pueden hacer igual. Esto lo que termina sucediendo es que terminen incrementando los costos fijos a las empresas, con lo cual, o sea, aumenta también la fricción. Esto, a ver, por un tema de escala de negocio, termina siempre favoreciendo a los grandes, para los players. Más recursos hay disponibles, el impacto que tiene sumar costos por el lado de implementar la Travel Rule,
digo, proporcionalmente al nivel de negocio, la actividad del negocio, digo, más grande el negocio, es un porcentaje menor en los costos de la empresa. Por lo tanto, una entidad chica eh, tiene una barrera de entrada alta y empuja, ¿no? Digo, a esta consolidación. Yo en el mercado, digo, donde sí hay mayor concentración de los grandes players. Eh, a ver, la Travel Rule puede aumentar la confianza, por ejemplo, con los bancos. Entonces, se puede generar una dinámica mucho más favorable. Digo, y cuando todos dicen, bueno, ¿por qué los bancos no se integran tanto con esto? Y bueno, la Travel Rule puede ayudar, digo, es la ventaja, digo. Y estamos hablando, digo, desde el punto de vista económico, digo, no son las dinámicas y los incentivos. Entonces, y lo mismo que los partners, porque todo el mundo quiere, digo, que quiere hacer negocios con alguien que está bien visto por el resto del mundo y que está todo probado y que me puedo mostrar públicamente y que tengo buenas relaciones con alguien, entonces, y no voy a ser sujeto de sanciones donde después me corten líneas de crédito o me corten por otro lado. Entonces, pero si el diseño, digo, acá no está basado en riesgos, digo, termina generando este de-risking, ¿no? Es como cortar relaciones con alguien, sí, bueno, corto relaciones porque vos no implementaste lo del rule, entonces cortamos la relación porque me genera mucho riesgo, ¿no? Y no lo puedo manejar. Y esto termina generando, digo, este desplazamiento a canales no regulados. Entonces, lo que termina pasando, digo, a nivel económico, y esto está, digo, me pongo el sombrero de académico, y esto ya Gafi lo advierte, que se puede socavar la efectividad del AML, con la parte de CFT también, la parte de antiterrorismo, digo, de evitar la financiación del terrorismo, pues se puede socavar porque digo, el punto es encontrar ese punto intermedio donde evitar esa sobreregulación que a los pequeños participantes que por una cuestión de costos lo terminan decidiendo operar igual, pero por lo que sería los shadow markets, los mercados también negros. Entonces, en Argentina hay un montón de experiencias de ese estilo donde una sobreregulación termina abriendo canales informales o lo que es la economía sumergida. Entonces, digo, también hay un punto acá que es la parte difícil, ¿no? La cuestión económica, cómo están los incentivos del mercado, entender el mercado, entender cómo funciona. Digo, acá, digo, todo tiene sus pros y sus contras. No sé si es malo o es bueno. Entonces, el punto es que los pros, digo, lo que se gana supere todo lo que tiene de costo. Y también la proporcionalidad, en tanto, digo, ver cómo ahí, no, si me estoy metiendo del otro lado, ¿no? Del lado del regulador, aplicar la proporcionalidad, digo, porque no todos están en las mismas condiciones de aplicar las mismas reglas. Entonces también, digo, son cuestiones que hay que entender, digo, que tienen que ver con el enfoque basado en riesgos, que lo cual está buenísimo, digo, porque entender cuánto es la probabilidad de que algo realmente tenga un impacto alto, eh, o quizás esto tiene una actividad muy pequeña y la probabilidad es muy baja y el impacto sería muy bajo si pasa algo. Entonces, poder entender esas cuestiones, digo, me parece que es esencial en este aspecto. No sé si trae claridad o trae más preguntas. Ay, perdón, estaba silenciada. Ahora iba a pasar un poco a Alfonso de vuelta, que también un poco introdujiste mi próxima pregunta, es, bueno, recién hablamos de qué pasa con a quién le transmito la información en caso de autocustodia. ¿Y qué otras barreras o problemas ven? Sobre todo, no sé, se me ocurre otra, el tema de la interoperabilidad, ¿no? Entre los PCAB o Exchange o como quieran llamarlo. Así que ahí le paso a Alfonso. Vale, bueno, lo primero que pienso es que no te tengo que haber dicho que nos digas nombres. Ah, bueno. No, mentira, mentira. Pero bueno, a ver, Travel tiene, imagínense chicos, que tienen un montón de dificultades porque estamos hablando de sistemas que el mundo del dinero fiat están implementados hace un montón, tardaron un montón en desarrollarse, qué sé yo, vamos a ver un gran desarrollo de todas estas lógicas en lo que son los sistemas SWIFT. Y nada, el sistema SWIFT tiene como 50 años, un poquito más, creo que eran 53, 54, ahora no me acuerdo. Y de repente, el primer bloque de Bitcoin es en 2009, no había exchanges, no sé, hasta 2012, y esta es una industria muy nueva y que aparte es súper internacional y nosotros no tenemos la lógica de la banca corresponsal en cripto.
Acá justamente la gran ventaja es que al no haber corresponsales esto es más rápido, pero bueno, nada, hay que armarte una infraestructura que, o sea, que hay que armarla. Y entonces, ahí Gaby pregunta riesgos y hablar un poco de interoperabilidad. Sí, cuando se habla de interoperabilidad, se está hablando puntualmente de protocolos o sea, de tecnología, que, bueno, estoy seguro que, al menos estoy seguro que sea así, Pamela probablemente. Lo pueden explicar mejor que yo, pero básicamente es, no sé, yo tengo Windows y el otro tiene Linux. ¿Hablan entre ellos o no hablan? No es Windows y Linux, es una analogía, es simplemente sistemas que pueden hablar entre ellos o no. La realidad es que cuando arrancó Travel Rule, si piensen que esto revienta de verdad en 2021, porque pensemos la línea de tiempo. 2018 se cambia la recomendación 15. 2019 se cambia la nota interpretativa. 2020, pandemia, explotó el mundo, no pasó nada. Sí. 2021 empieza la guía que aclara un montón de dudas que no estaban ni en las recomendaciones ni en la nota interpretativa. Pese a ser una nota interpretativa, la 16 puntualmente muy rica en su contenido. Eh, entonces, nada, el problema es que ahí los sistemas no hablaban. Entonces vos de repente tenías que comprar 5 sistemas al mismo tiempo, hacer 5 integraciones, etcétera. Y también lo que se veía es que como en cada región empezaba a haber un jugador más, o sea, más importante. Estaban todos jugando el monopolio del Swift, pero empezando, digamos, o sea, por las regiones. Eh, y piensen, es una super carrera. De repente, si queda uno como gran ganador, es básicamente todos los datos de todas las transferencias. Es, bueno, básicamente el sistema SWIFT que a Estados Unidos le dio tanta potencia en su momento, ahora en el mundo cripto. Pero bueno, hoy por hoy hay un montón de sistemas. Yo no creo que haya un gobernador definido y todos estos sistemas que todo el mundo le levantaba el problema de la interoperabilidad, están yendo hacia un esquema donde ya empiezan a haber conexiones entre ellos y yo me imagino que después la interoperabilidad va a ser un future más, un commodity de todos estos cosas. Porque si hay uno que dice, che, yo soy interoperable con todos, y vos tenés otro que no es interoperable con todos, te aseguro que vos vas a querer hacer una iteración, no 10. Después otras cosas que hay que tener en cuenta con interoperabilidad es que muchas. Entonces, esa definición acerca de quién es la otra parte va a estar muy definida por eso. Pero hay otra parte de interoperabilidad que, según entiendo yo, no se habla tanto y la verdad que es casi tan importante como la tecnológica, que es cómo se envían los datos. Sí, Sistema Swift tiene una metodología, o sea, una metodología, hay una reglamentación, llamémosla ISO, particular para cómo se envía los datos del sistema Swift. Entonces, esto es lo que pasa. Que si yo hago una transferencia de Sri Lanka, de Argentina o de Estados Unidos, lo que va a viajar al sistema es el mismo, van en el mismo orden, los mismos campos, lo mismo todo. En cripto, lo que se propuso es otro tipo de metodología muy similar que se llama IBMS, creo que era 222, o no me acuerdo bien el número, esto búsquelo en Google, o sea, no tiene tanto, que busca una estandarización o sea, de cómo se envían estos sistemas, porque justamente se va a hablar un poco de las empresas que están corriendo a escala. O sea, lo importante de las empresas que están corriendo a escala y cómo hace uno chico para poder competir. Y nada, si yo tengo los datos estandarizados, después mis queries en SQL van a ser igual de fáciles, sea gigante o sea chico. Nada más que si soy gigante voy a tener que pagar mucho rendimiento que si soy chico, pero voy a tirar a la misma velocidad. Entonces, ese es otro de los grandes temas que nada, que eso ya está yendo una vía de acomodo, pero es un tema absolutamente fundamental. Entonces, cuando hablamos de interoperabilidad, el sistema puntual de Travel Rules se llaman TRPs, Travel Rule Protocols, hay que ver cuál machea con cuál. Cuando hablamos de cómo es el envío de datos, es importante tener en cuenta esto de IBMS 222, creo que era el número. Si vas a contratar un sistema que no tiene eso y todos los demás lo tienen, vas a tener un problema. Y después, bueno, también entender que muchos de estos sistemas suelen estar, no siempre, pero suelen estar montados en herramientas de KYT, entonces eso también va a facilitar todas estas integraciones.
Bueno, buenísimo. Ahí me voy a Pamela de vuelta y le voy a preguntar un poco qué papel cree que juegan, ¿no?, las sanciones internacionales sobre las obligaciones. Nada, esto de los PCABs. Sí, exacto. Bueno, es importante distinguir que la travel rule ayuda a saber quién envía o quién recibe esa transacción o esos fondos. Pues las sanciones, como explicó Alfonso al principio, las sanciones determinan quién se puede recibir esos fondos o si hay que bloquear, reportar, congelar, lo que sea, con los fondos. Y es importante también entender que el umbral para una transacción sancionada es cero, o sea, $1 o $1. O sea, no estamos hablando de 1.000 euros, nada de eso, o sea, no es cualquier monto que se ha enviado. Entonces, es importante identificar eso. Y obvio que nosotros sabemos que hay billeteras, ¿no? Que están en la lista, por ejemplo, en la lista de OFAC, hay billeteras, ¿no? Entonces, identificadores que están ahí, pero igual, como siempre, tenemos a los nombres o tenemos a empresas, lo que sea, que también pueden estar en la lista. Entonces, la Travel Rule nos ayuda, como dije antes, salir de solo el blockchain, de la información técnica y buscar también otra información que también nos puede ayudar a identificar si está sancionada esa transacción, por ejemplo, un nombre de persona. Entonces, en los Estados Unidos tenemos a OFAC, que ellos han publicado un guía específica para la industria de virtual currency, como suele llamar eh, esto en los Estados Unidos, enfocada en construir programas de cumplimiento de sanciones y en práctica, pues los proveedores de servicios de activos virtuales necesitan hacer screening no solo de nombres, pero también de identificadores, o sea, por ejemplo, de las billeteras. Y también en la Unión Europea, igual hay políticas, controles para asegurar esa implementación de medidas muy parecidas. ¿Y qué efecto tiene? Pues eso lo hemos visto en práctica varias veces, ¿no? Que cuando estamos hablando, por ejemplo, de un stablecoin que se puede congelar, nosotros lo hemos visto que ese activo sea congelado, sea donde sea, ¿no? Y eso es algo muy importante y también nos da como mejor controles antes de ejecutar. Normalmente se congelan los fondos mientras se hace una investigación por detrás. Entonces, no siempre es que se va a congelar y quemar esos tokens, pero muchas veces se van a congelar y luego hacer la investigación, revisar toda la información y si luego después, pues hay una corte o un orden de juez, lo que sea, entonces se pueden quemar y reemitir, ¿no? Entonces, básicamente que se retomen esos tokens. Entonces, muy importante lo extra que nos da el Travel Rule con respecto a las sanciones y cómo se aplica. Perfecto, hiper claro. Y ahí voy a pasar a Seba. Eh, y un poco fuera de programa, pero sé que lo va a poder contestar muy bien, porque nosotros hablamos de Travel Rule, hablamos de ir pudiendo identificar, ¿no?, en las transacciones, si tocó alguna billetera sancionada, y de repente ven alguna dificultad, pero ahora voy a pasar a Seba para que explique la diferencia entre Bitcoin, que es un modelo de UTXO, o un USDT, USDC, que son más modelos basados en cuentas. Y así que bueno, le paso para que explique muy rapidito qué es cada uno de esos y si encuentran, ¿no?, alguna dificultad extra de repente quizás y ahora Seba le va a explicar por qué, es un modelo basado en cuentas, yo tengo una dirección y todo va ahí, y en el otro, ¿hasta dónde tendría que llegar para decir, ok, esta transacción que me llegó está bien o tengo que ir hasta el bloque Génesis? Y ahí le paso a Seba todo esto. Ok, me toca, tengo la parte, digamos, eh, en el diseño original de Bitcoin, es lo que decía Gaby,
El esquema es el modelo, lo que se conoce como modelo de UTXO, que viene del inglés, las siglas del inglés, que tiene que ver con una salida de un gasto que aún no ha sido gastada. Eso tiene como, digo, para ponerlo gráficamente, es como un cheque que uno tiene en posesión que aún no fue al banco a retirar los fondos. ¿Sí? Hay un originante, ¿no? Una dirección de origen, hay una dirección de destino, ¿no? Digamos una cuenta de origen, una cuenta de destino, que no son cuentas, son direcciones. Eh, y acá lo que aparece, bueno, es el monto, ¿no? Es cuánto es, digo, quiero usar esto que es de mi propiedad y quiero transferírselo a esta otra persona. Y tiene una firma, ¿no? Esta parte básica de, digo cheque, pero es un cheque especial, ¿no? Que tiene que ver, quizás nada más tiene una analogía con, bueno, vamos a pensarlo con un terreno, con un lote, ¿sí? Una propiedad, ¿sí? Entonces física, vamos a digo, quizás es más fácil. Entonces este cheque, esta dirección que tiene, es la ubicación de donde, quién es el dueño de ese terreno. Entonces cuando uno transfiere en Bitcoin, dice, este terreno que mide 100%, voy a transferir 50 por 50 y la diferencia me la voy a quedar yo de vuelta. Entonces, a partir de ahora hay dos dueños de ese terreno original, entonces se destruye, por así decirlo, lo que era originalmente, digo, quién era el dueño, y ahora tenemos digo, dos dueños de este terreno. Este cheque maneja ese tipo de lógica, de propiedad, ¿sí? Donde se van fraccionando. Y también se pueden consolidar. Después puede ser que en el futuro, digo, este que tenía, digo, compra otros y entonces después tiene como distintas parcelas y dice, bueno, tengo todas estas propiedades mías, las voy a consolidar todas en una sola dirección, que esa dirección sea la dueña de todas estas y quiero medir en metros cuadrados la mayor cantidad que pueda. Bueno, estos metros cuadrados de propiedad son Bitcoin, o Satoshis, ¿sí? La fracción. Y cada vez que hay un cheque, estos digo, cambios de propiedad, digo, que se firman, digo, van, por así decirlo, destruyendo el Estado para pasar a un nuevo Estado. Entonces, cada vez que hay algo en propiedad de alguien, se dice que es una salida de una transacción anterior que aún no ha sido gastada. Es como cuando uno recibe efectivo, lo pone en el bolsillo y entonces ese billete que tengo en el bolsillo, 1.000 pesos, es mío porque lo tengo en el bolsillo. Pero una vez que lo gasto, ya deja de ser mío. Y me tiene un poco la lógica esa, de que una vez que lo gasto, ya desapareció. Entonces ahora hay alguien que tiene ese cheque, ese billete. Entonces Bitcoin maneja una lógica de ese estilo, donde uno puede hacer trazabilidad de direcciones, de cómo han ido cambiando las propiedades, ¿no? Digo, de esta dirección, después fue otro, este otro fue el propietario de esta dirección, de estos metros cuadrados, ¿no? Entonces, cómo se han ido convirtiendo y cómo se han ido o desagregando, desarmando en varias partecitas, o bien se han consolidado en una gran propiedad, digo, muchos metros cuadrados bajo una misma dirección. Entonces, todo esto se puede observar en la blockchain porque queda el registro público donde quedan estos cambios de estado, se le dice, en la base de datos. Ese es el modelo que tiene Bitcoin. Hay muchas, digo, muchas otras redes, muchas otras blockchain, mantienen la misma lógica de registrar de esta manera. Después hay otras redes, digo, sobre todo con la llegada de la posibilidad de hacer que computacionalmente haga algunas cosas más esta red. Ethereum, por ejemplo, implementó lo que es la lógica de cuentas, donde una dirección es una cuenta que administra muchas cosas y ya la lógica de balance. Cuando tengo un balance, entonces yo lo que hago es le sumo, le resto a este balance que tengo. Ahí se parece mucho más al sistema tradicional, digo, donde digo, este balance, digo, ¿no? Ahí es más fácil de explicar siempre, ¿eh? ¿No? Porque mientras que en Bitcoin tenemos que sumar y restar, ¿no? Todo, digo, sumamos todo lo que tenemos de metros cuadrados que aún no gastamos, digo, sumamos, es como sacamos del bolsillo todos los billetes que tenemos, los contamos y este es nuestro balance. En la lógica de lo que sería ahí EVM, o sea, lo que sería Ethereum Virtual Machine, digo, los compatibles, que suelen ser basados en cuentas, las sistemas suelen tener una lógica diferente, donde tenemos un balance y a este balance le restamos o le sumamos, dependiendo si recibimos o si enviamos fondos.
No sé si hasta ahí, Gaby, digo, ¿querés? Digo, ¿te parece bien? Digo, lo cortamos ahí A mí me cortito. gusta mucho de Bitcoin la analogía de las monedas, pero porque nada, me gusta mucho el romanticismo de son monedas de oro y se Que hay que, fusionan y se que hay que dividen. partirlas, sí. Sí, bueno, si vamos a la comparativa con la moneda de oro, ¿qué tanto te gusta a Gaby? El ejemplo no Eh, es mío, es el ejemplo de Diego Urpegui. Bueno, vamos a sí, no, y ignorar es un títulos. ejemplo es un ejemplo que está muy bueno, digo, sobre todo por las comparativas digo, con oro que hay, donde en Bitcoin las monedas es como si fueran monedas, ¿sí? Que se pueden o fraccionar, dividir, entonces uno lo pesa en gramos, ¿no? Y uno lo que transfiere son los gramos en realidad, o los puede fusionar, los derrite, los une y arma un lingote de oro. Entonces, ahí quien tenga la propiedad, digo, tiene que ver con la posesión, que en este mundo son las claves privadas. eh, y se pueden desarmar en partes o se pueden consolidar en una masa grandota de oro. Eh, Bitcoin funciona un poco con esa lógica, es el modelo UTXO que muchas redes lo tienen, como les decía, digo, Litecoin, Dogecoin, bueno, todo lo que sean forks de Bitcoin como Bitcoin Cash, Bitcoin SP, todas esas redes, todas usan, digo, son copias casi exactas de Bitcoin, con algunas diferencias. La base es la misma. Pero bueno, ahí hasta vos, ¿hasta dónde crees que habría que ir saltando para atrás? Y lo abro por si Pame o Alfonso quieren también ir como, ok, tengo un modelo basado en cuentas que básicamente es muy parecido a las cuentas bancarias, entra, sale plata. eh, y yo puedo saber si esos fondos, porque están como en el mismo lugar, vienen que tocó algo sancionado o no. En Bitcoin, ¿hasta dónde piensan que puedo llegar a ir para atrás? ¿O cuál es lo mínimo indispensable para decir estos fondos son seguros? Si de repente, no sé, tengo un PSAB y me están viniendo, ahora hago el ejemplo contrario, de una billetera autocustodiada. O sea, no me vienen de una entidad, sino me entran. Ahora voy para el otro lado del ejemplo. Ahí. No, empiezo si querés y después le sigue, como no nombro Dale. a nadie, A ver. sigo yo y ahí digo, aparece el enfoque basado en riesgo. ¿No? Cada entidad, digo, a quien le toca hacer, digo, va a estar, por su actividad, va a estar enfrentando riesgos inherentes en la actividad que realiza. Digo, entonces, digo, cada uno tiene que conocer la propia actividad y la actividad propia, y entender lo que está haciendo. Entonces, después viene el análisis basado en riesgos, ese enfoque donde uno dice, bueno, me estoy expuesto a estos riesgos, por lo tanto, para mitigarlos, tengo que aplicar esto, y tendré que hacer 10 saltos porque estoy expuesto a un mercado que le encanta pegar saltitos, o haré 2, 3 saltos porque es un mercado con otra lógica, por montos. O sea, por ahí, digo, en el enfoque basado en riesgo aparecen muchos elementos, muchas variables que pueden determinar la necesidad de hacer más cantidad de saltos o menos cantidad de saltos. Entonces eso no hay como un cuántos. Digo, para mí digo, no es como que es tan fácil decir cuántos saltos, sino, bueno, ver, digo, también qué se está haciendo, de dónde viene, digo, hay un análisis un poco más complejo. Sí, digo, después viene la parte de la tarea que es parametrizar, es decir, bueno, una vez que entendí lo que hago, cuál es mi actividad, cuáles son los riesgos inherentes que me enfrento, he hecho el análisis, digo, el enfoque basado en riesgos, digo, bueno, determino que estos son los parámetros que tengo que seguir, digo, que tengo que cumplir, porque de esta forma estoy mitigando digo, el riesgo, la probabilidad de que pase algo enorme, gigante, que me afecte a mí como PSAD, que afecta a la industria, que afecta al ecosistema, que afecta a todos. Entonces, digo, hay varios elementos que entran en juego, y no tienen una respuesta, perdón. No, es solo para plantearlo. Ahí lo voy a señalar a Alfonso ahora y después a Pame a ver qué quieren agregar. Ok, bueno, dos cositas rápidas que no quiero quitarme mucho tiempo. Cuando nosotros hablamos de investigaciones en blockchain y sobre todo de lógicas que logramos a través de dos conceptos, que es atribución, que es básicamente el cartelito que le ponemos a una dirección,
lo que se llaman las exposiciones al riesgo, que pueden ser directas, indirectas, por contraparte. Un poco lo que preguntaba Gaby es lo que nosotros conocemos como indirectos. Che, esta plata viene en un camino o sea, de saltos entre sanciones. Pero lo que tenemos que entender es que la lógica de construcción investigativa, que la construcción investigativa es literalmente, o al menos así fue definido en todo lo que es el derecho continental, es el trabajo del historiador, o sea, se reconstruye la historia al igual, es con una lógica de indicios, son deducciones indiciarias. Entonces, nosotros tenemos que juntar una serie de indicios que a nosotros nos permita presumir una mayor probabilidad de que esto haya sido así o no. Y ahí se suma un poco lo que decía Seba, que nosotros vamos a ir definiendo cosas. Si de repente vemos que hay 10 transacciones se dieron en un minuto y estamos hablando de transacciones programáticas, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a tener un montón de indicios que nos van a permitir tomar un montón de determinaciones. Pero Gaby después preguntó si había alguna diferencia entre las transacciones UXO o la CVM, ¿sí? Y ahí lo que único que quería sumar es que investigar en estos tipos de diferentes blockchains implica que hay diferentes heurísticas. Las heurísticas son las lógicas de cómo nosotros hacemos algo que se llama clustering, que es asignarle propiedad de tenencia a una persona. Ahora, lo que es esto, a diferencia de para mí todo lo demás, en la CVM vamos a tener mayor facilidad para detectar riesgos indirectos y por una simple lógica. Las heurísticas de UXO, sí, están muy relacionadas con los inputs y los outputs de las transacciones, entonces se atan mejor a transacciones, tipo espacios cortos de transacción. ¿Ok? Mientras que la heurística en IBM está mucho más relacionada al concepto del gas fee, que es básicamente, che, ¿quién está fondeando estas billeteras? En el caso de, no sé, USDT con Ethereum, porque están corriendo tokens en RC20. Entonces, capaz me va a ser mucho más fácil detectar que estas 10 billeteras comieron Ether de una sola dirección, sí, que fue la que fondeó el gas fee, que hacer esa misma heurística continuada en transacciones UXO. Obviamente que después el que es bueno para buscar su camino va a fondear el gas fee de diferentes billeteras, pero nosotros siempre vamos a poder hacer como un arbolito para llegar hasta arriba. Esto hablando bien con gorrito de investigador. Nada de eso nomás. Ahí, Pame, ¿querés agregar algo más? No, o sea, yo de acuerdo con Seba que no se puede determinar, oye, que solo vamos a ver dos saltos atrás o que vamos a ver tres saltos. O sea, es en realidad imposible imponer esas reglas, sí, o sea, fuera de contexto, ¿no? Entonces hay que ver cómo va la investigación, cómo es la transacción, qué hay detrás. Obvio que si hay un salto detrás, un exchange centralizado, pues ya, o sea, ya, no pasa, no se puede hacer nada más. Obviamente que se puede asignar un puntaje de riesgo al exchange, que eso es muy importante también, y ahí, volviéndonos al tema, es donde entra también la información de Travel Rule, o sea, eso es súper importante si es que hay un exchange detrás, pero si nosotros vemos en el caso de UTXO, si nosotros vemos que hay 100 saltos sin pasar por ninguna entidad centralizada y que esa son billeteras, o sea, las direcciones todos son tipo de transacción igual, o sea que no estamos cambiando de multisig a lo que sea, que nosotros podemos seguir entonces los saltos hasta 100, hasta 1000, lo que sea. Entonces es imposible poner un número, ¿no? Asignar y decir solo este número, porque en realidad el riesgo se puede llevar varios, dependiendo de cómo se porta, o sea, qué es lo que vemos en las transacciones, si hay un peel chain o lo que sea. O sea, entonces hay que ver cada uno. Yo sé que no es posible para un exchange que tenga
un millón de transacciones cada día. Obvio que ellos tienen que arreglar algo más automático, pero igual cuando uno está llevando a cabo una investigación, hay que verlo de esa manera de ponerle un poco de contexto. Muy bueno, súper claro ahí, como nada, es no solo, hay un montón de factores que mirar, no solo uno, eso es súper importante. Y ahí te voy a hacer la casi anteúltima pregunta, que tiene que ver un poco con las diferencias regulatorias, ¿no? Que ves de repente desde Estados Unidos, Europa, Latam, sobre el cumplimiento de la Travel Rule. Ahí Pues se yo puedo empezar y obvio que los demás pueden agregar, pero por todo el mundo suele haber asimetría, ¿no? Con la aplicación y los que cumplen con el Travel Rule. Algunos países avanzan rápido. Nosotros hemos visto desde hace mucho de que casi Gafi emite la recomendación. Hemos visto, por ejemplo, dentro de Suiza, que ellos están cumpliendo con el Travel Rule, pero solo para los exchanges suizos, de exchange suizo a otro exchange suizo. Ahora hemos visto, obvio, que en la Unión Europea, que ahora tenemos más, más como obligación, o sea, que es necesario cumplir. La verdad es que en los Estados Unidos es una cosa de verdad, pero no está, o sea, la verdad no lo están revisando los reguladores cuando entran. Si hay un exchange que tiene varios otros problemas, como de ALD o lo que sea, y ellos van a recibir un enforcement, o sea, una multa, lo que sea, pues ellos agregan esa parte, o sea, es legal que ellos pueden decir, ay, y tampoco están haciendo travel rule. No, pero nadie, no hemos visto en ningún caso que entran los reguladores y solo buscan cumplimiento con el travel rule en los Estados Unidos. Entonces, existe, pero no es como la gran dama del baile, ¿no? En América Latina igual hemos visto a Brasil, ¿no? Que ellos publicaron, ahí publicó un marco más robusto y que se va a entrar en vigor en febrero 2026, creo. Entonces, eso es desde mi punto de vista. Seba, Alfonso, ¿quieren agregar algo más? No. Uno, capaz, o sea, sumar como pensamiento general que en noviembre de este año, o sea, el mes pasado, empezó la primera evaluación mutua de la quinta ronda. En la quinta ronda, el Gafi y cualquier brazo regional, o sea, en nuestro caso, por ejemplo, acá en la TAM siempre vamos a hablar del Gafi, va subiendo las exigencias porque las recomendaciones y sus cambios ya tienen más cambio, o sea, más tiempo de vigencia. Creo que lo que va a estar interesante que pensemos es en la quinta ronda, o sea, si el GAFI y el brazo regional fueron algo flexibles con lo que es Trave, Rule y Crypto, probablemente esta vez no lo sean. Sí, entonces las exigencias, tanto en términos técnicos como de efectividad, es decir, como que esté en la regulación, pero como también que se esté implementando, probablemente sean más altas. El primer caso que al menos la región debería mirar bien es es el de México y el de Cuba. En México no estoy claro qué va a pasar, porque al menos hasta lo último que yo sé, todavía no hay una regulación clara respecto de cripto en México. Simplemente hay una prohibición a que las entidades financieras que manejan dinero digital, o sea, las usen para algo diferente, digamos, a sus movimientos internos, tipo frente al público. Así que hay que ver si México llega a regular algo en ese tiempo, pero en términos de efectividad no creo que va a poner mucho, porque aparte para ser tomadas en tiempo de efectividad tiene que haber pasado un año de que la regulación esté en vigencia. Así que nada, hay que ver bien el calendario de evaluaciones, cuándo son los primeros plenarios, que son a fin del año que viene, para entender un poco
y cómo va a terminar escrito el mapa mundial. Y bueno, y obviamente siempre estar atento a las publicaciones de junio cuando el Gafi hace el update del estado de recomendación 16 y 15, que siempre te cuenta, che, tantos países cumplen, no cumplen, etcétera. Seba, ¿algo que quieras agregar de esto? Eh, yo ahí digo, entran elementos, digo, que tienen que ver con la intersección entre lo que es tecnología, economía, regulación, y no, sin querer sonar como esta cuestión de ideología versus compliance. Digo, si es verdad, digo que la tecnología es diferente, digo que hay que buscar un mecanismo o algo para poder hacer esta integración con los sistemas. Sí es verdad que es necesaria la coordinación. Entonces, acá donde aparece el problema del amanecer, el sunrise issue, ¿no? Que no amanece a la misma hora en todos los países. Entonces, mientras que hay países que están implementando el travel rule, hay otros que no. Entonces, digo, y esto está alineado con lo que decía Pamela, digo, es muy difícil que exijan de un lado que se implemente cuando del otro lado no se está implementando. Entonces, esa falta de coordinación interjurisdiccional es muy difícil de lograr. Va a tomar tiempo, y es lo que está alineado con lo que dice Alfonso. Más tiempo transcurre desde que está hecha la normativa, digo, más probable es que se exija más fuertemente. Entonces eso, digo, hay que entender, digo, la dinámica de por qué no se está haciendo mucho ahora y por qué es probable que suceda en el futuro. Y es porque probablemente cuando venga un momento, va a haber un día donde va a decir, bueno, ya amaneció en todas las partes del mundo, ya todos deberían tenerlo implementado y ahí quizás se endurezca la exigencia. Pero también tiene que haber un aspecto donde tiene que haber una evolución, un avance tecnológico, donde encontrar nuevas soluciones. Hoy hace un rato Alfonso hablaba de IBMS, que está Interbus Messaging Standard, que digo, para quien quiera buscar, que bueno, yo conozco el 101, no sé qué, que es la versión, digo, este estándar, de cómo mandar mensajes entre VASP, entre estas entidades. Digo, pero bueno, todo esto nuevo, se están definiendo nuevos estándares. Esto, el IPMS es el año 2023, si no me equivoco, tiene 2 años. Entonces, sí, eso es poco. Es poco para un estándar. Porque de ahí, desde que se define el estándar, se empieza a implementar y se empieza a ejecutar, y bueno, todo esto tiene, por lo pronto, el KYT termina siendo la reina en este escenario, termina siendo como el punto central, el punto clave que exista KYT. Después se ve cómo se resuelven los otros problemas, pero sí que sí, sin un buen KYT es muy difícil hoy. También es cierto que el QIT va a quedar, por así decir, deprecado dentro de un par de años, porque la tecnología sigue avanzando y el análisis, como se hace de transacciones, digo, se está quedando con la lógica de hace 10 años. Entonces, también es entender que el avance tecnológico está. Entonces, tener esa visión a futuro estratégica, de decir, bueno, la tecnología va cambiando, entonces no podemos pensar y decir, bueno, esto se va a quedar para siempre, esto que aprendí hoy. Pero también es una invitación a seguir aprendiendo, a seguir estando atentos a los avances tecnológicos, cómo está cambiando el ecosistema, digo, porque eso también va a cambiar la forma en que se hace compliance. Digo, todavía no está definido que el compliance que se hace hoy es el definitivo. Entonces, digo, estar abiertos a estos cambios tecnológicos, a ver cómo se van cambiando las dinámicas económicas, los incentivos, la conducta, digo, de los agentes. Entonces, entender un poco esto, digo, creo que es el gran desafío de esta época, de este ecosistema, ¿no? Pensar ya salirnos de la burbuja y empezar a ver otras burbujitas, ¿no? Y empezar a conectarnos con otras ramas de conocimientos, porque se empieza a cruzar todo y es la parte más difícil, ¿no? Poder interrelacionar los conceptos de distintas ramas de conocimiento. Sí, bueno, con eso. Bueno, genial. Y ahí ya estamos llegando al horario. De hecho, ya nos pasamos un poquito de nuestra hora. Pero un poco en función de lo que hablabas vos, Eva, preguntarles si, mira, empiezo por Alfonso. Me dijo. Nada, si pudieran darle como un consejo a reguladores que todavía no tienen Travel Rule implementada. Y por el otro lado, a personas que se dedican a compliance, ¿no? Como estos dos aspectos que les interesa mucho. ¿Qué les dirían?
Yo, rapidito y subiéndome un poco a cosas que decía Seba, y creo que Pamela también, esta industria en particular requiere de mucho entendimiento de la tecnología. Eh, Porque funciona muy diferente y por otro lado porque es muy dinámica y nada, es una tecnología que cambia constantemente. Yo siempre lo trato de contar con el mismo ejemplo, que es un ejemplo inventado, porque yo nunca vi una carrera de Fórmula 1 tipo en vivo, pero me imagino que está paradito tipo en un lado de la pista y cada tanto ves que pasa el auto. Pero bueno, el auto que viste en la primera vuelta, aunque sea el de Colapinto, no va a ser el mismo, porque le cambiaron las ruedas, el alerón, la trompa, que qué sé yo. Bueno, la tecnología cripto es la misma, es lo mismo cambiado. Entonces cada vuelta que da te encontrás con un bicho diferente. Entonces, mi recomendación es, acá no se puede regular y tampoco se puede implementar dentro de una empresa este sistema si no entendemos la tecnología. Muchas veces, yo soy abogado, los abogados hablábamos de la letra muerta de la ley, que después, digamos, cuando la ley queda vieja, y acá pasa mucho más. Entonces, mi recomendación es, entiendan la tecnología, cripto se aprende operándolo o viendo videos de YouTube, más que leyendo incluso. Eh, Nada, si tienen que hacer esto, lo que hacen responsablemente, primero van a tener que operar un poquito, o ver mucho YouTube, algo, y después se van a dar cuenta cómo hacerlo de una manera más rica. Bueno, ahí entre los videitos de YouTube pueden venir a las charlas que organizan los jueves de Bitcoin de 0 a 100, que las coordina Seba. Así que me dejaste justo para el chivo. Eh, paso a Pame. ¿Qué consejos le darías ahí como para terminar? O sea, algo un poco parecido, pero hay que buscar las asociaciones, o sea, una buena asociación. Si ustedes no están al tanto de todo que implica el travel rule o lo que sea, pues buscar los que sí. Como dijo Seba, hay varias como iniciativas para poder llevar a cabo toda o sea, cómo compartir la información y construir la tecnología y proteger la tecnología. eh, Cosas importantes, porque mira, Gafi no solo dice que hay que enviar la información, dice Gafi que hay que enviar la información de forma inmediata y segura. Y esa parte es la parte para mí, o sea, yo lo veo lo más complicado. O sea, la parte segura, no solo inmediata, pero la segura. Entonces, cómo enviamos, creamos una infraestructura que cumpla con esos dos requerimientos, ¿no? Sí, fundamental eso de lo inmediato y seguro, que es parte, y sí, es como, bueno, y o sea, cómo lo llevo a la práctica sacándolo de la letra. Seba, Ya pensando en el cierre. así Eh, se ya terminamos y se eh, medio cerramos, los libero. eh, digo, yéndose, digo, bueno, acá digo, voy a cerrar entonces ¿no? de Bitcoiner y defendiendo la autocustodia como derecho, sí, una mejora de seguridad individual. El desafío de que el cumplimiento no intente, por así decirlo, resolver los límites tratando, o sea, trasladando esa obligación al usuario final por la conveniencia, sino, porque con el cumplimiento digo, se vuelve prohibitivo, digo, se logra el efecto totalmente contrario, ¿no? La exclusión. Entonces, todo esto lo que hablábamos, ¿no? El desplazamiento a canales no regulados y todo lo que Gafi reconoce es un problema real. Entonces, pues, sí entender, digo, cómo funciona la economía, cómo funcionan las dinámicas de las personas, digo, como usuario, entender, digo, dónde están los derechos del consumidor final, del usuario final, digo, entender, digo, también dónde está la tecnología, que también reforzaba un poco Alfonso, que hay que entenderla, cómo funciona, que es distinta. Entonces, también, digo, un cambio tecnológico hay que pensar medidas, digo, también novedosas, digo, innovar también, digo, así como se innova en la forma que se hace, bueno, innovar también en la forma en que se hace el cumplimiento y la regulación. Entonces, ahí digo, está creo que el desafío más grande
es repensar la economía, repensar los sistemas de pago, repensar la forma en que se hacen negocios y cómo son estos modelos de negocios, ¿no? En lugar de querer forzar que todo este ecosistema sea una copia de lo anterior, cambió el vehículo en el cual se realizan pagos, entonces ya dejamos de andar en carruaje a caballo y ahora estamos andando en avión. Entonces, es como, ¿por qué vamos a cancelar el avión? Digo, y querer que todos anden en un caballo con alas. Es como, bueno, no, es como querer hacer cosas raras. Entonces, también repensar y decir, bueno, cuáles son las cosas que se ajustan específicamente a este mercado, a esta tecnología, y también entender digo, cuál es la conducta del individuo y dónde están los derechos de los individuos, ¿no? Para buscar ese equilibrio, no, no pasarlo de la raya de decir, bueno, dejar que sea todo y que estén los malos incentivos en la economía real, eh, pero tampoco, digo, por un lado, digo, cuidar la economía real, la economía verdadera, porque delito sucede en el mundo, digo, después la herramienta que se usa es otra cosa. De hecho, la mayor cantidad de delitos están transcurriendo en dólares. Bueno, la idea no es que aumente la cantidad de delitos en este ecosistema, sino que al revés, este sea el ecosistema sano donde no hay delitos. Entonces, digo, pensar en ese esquema, ¿no? Que todo esto que sucede en la economía real, está ahí, la tecnología está ahí, es nueva, y está cambiando. Entonces, bueno, un poco repensar y repensar desde el lado de qué es lo mejor realmente para la ciudadanía y buscar ese equilibrio, ¿no? Entre lo que se puede hacer negocios, que está bien, digo, que se cuide también el usuario, que se aporte valor al usuario, al final, eh, dando soluciones verdaderas, dando servicios, y no hay tanto mercados artificiales, que es el gran problema de siempre, de toda la vida. Entonces, pensar en realmente aportar valor y crear. Entonces, un poco va por ahí la línea, lo que quería contar. Y bueno, gracias, Gaby. No sé si ya vamos cerrando. Sí, bueno, Te dejo ahí. ahí nada, y fundamental un poco y sumo de la educación y de entender el ecosistema y de estar actualizados porque es un ecosistema que va muy rápido. Un poco en función de eso, y principio de espacio publicitario, comienzo de espacio publicitario, les queremos contar mañana a las 5:30, sí, 23 de diciembre, no están errados, es mañana, va a haber un taller justamente es un curso práctico para instalar tu primer billetera autocustodia, así que nada, los que están acá y quieran aprender cómo hacerlo de una forma segura, están más que invitados, se va a sortear un Trezor, así que están avisados, se pueden meter en las redes de la ONG y de ahí se anotan, también es completamente gratuito, así que bueno, desde la ONG siempre hacemos eso, tratamos de fomentar a la educación para justamente, nada, que se entienda el ecosistema y que se tomen decisiones informadas a partir de entender lo que estoy haciendo, siempre lo repetimos mucho, así que bueno. Muchas gracias, Pamela, por sumarte y por venir. Muchas gracias, Alfonso, y muchas gracias, Eva. Y bueno, nos vemos el año que viene. Felices años y felices fiestas a todos. Y nada, síganos en redes, así se siguen enterando de las actividades. Así que bueno, muchísimas gracias por estar. Así que bueno, les mandamos un saludo grande y felices fiestas. Chao, gracias. Felices fiestas. Chao, gracias. Feliz año. Felices fiestas.